Dicen que los hospitales nunca duermen del todo, ni siquiera cuando los abandonan, cuando el tiempo los convierte en ruinas de ladrillo y memoria. El pabellón 9 del hospital St. Mary fue clausurado oficialmente en 1987, justo después de que un incendio devastador lo dejara inservible. Pero los guardias de seguridad que patrullaban el perímetro del complejo hospitalario juraban, con la voz temblorosa, que por las noches aún se escuchaban los monitores sonar, un pitido rítmico, fantasmal, como si las máquinas siguieran cuidando con celo a pacientes que ya no existen, a almas que nunca se fueron. En 2021, un grupo de jóvenes exploradores urbanos, de esos que viven por la adrenalina de colarse en lugares prohibidos, decidió entrar. Llevaban cámaras de alta definición, linternas tácticas potentes y sobre todo, llevaban esa arrogancia juvenil que te hace creer que nada puede asustarte. Pensaban que sería una aventura más, un video viral para su canal. Esa fue su primera y, trágicamente, su última expedición juntos. Las puertas principales estaban selladas con gruesas planchas de metal, pero encontraron una reja lateral que alguien había forzado. El aire que salió de dentro era una bofetada a los sentidos, un cóctel nauseabundo de humedad estancada, desinfectante rancio y el olor metálico del óxido. El pasillo principal se extendía ante ellos como una garganta oscura, cubierta por una alfombra de polvo y papeles quemados que crujían bajo sus botas. En las paredes colgados como espectros, los retratos de antiguos médicos los observaban con rostros ennegrecidos por el fuego, con sonrisas borradas por el hollín. Uno de los chicos, Eric, el líder del grupo, apuntó su linterna hacia una señal corroída que colgaba torcida del techo. Las letras apenas legibles decían Pabellón 9, Psiquiatría Experimental. Soltaron una risa nerviosa, intentando ahogar el escalofrío que recorría sus espaldas. Pero mientras avanzaban, las pocas luces de emergencia que aún funcionaban comenzaron a parpadear erráticamente. No era un fallo eléctrico normal. Parpadeaban con un ritmo lento, orgánico, como si el propio edificio estuviera respirando, inhalando y exhalando en la oscuridad. Cada habitación que exploraban parecía una copia macabra de la anterior. Una cama de metal oxidada, con esposas de cuero aún sujetas a los barrotes, como si esperaran a su próximo ocupante. El suelo estaba salpicado de manchas viejas, imposibles de identificar. Pero en una de ellas, al fondo del pasillo, encontraron algo que rompió el patrón. Había una camilla en el centro, cubierta por una sábana blanca e impoluta. Con el corazón en un puño, uno de ellos tiró de la tela. Debajo había un cuerpo. El grito fue unánime, un estallido de pánico que rebotó por las paredes vacías. Pero lo más aterrador no era el cadáver en sí. No estaba seco ni momificado, como cabría esperar después de décadas. Estaba fresco, con la piel pálida y fría, como si hubiera muerto apenas unas horas antes. Y sobre su pecho, grabado a la perfección con la precisión de un bisturí, había un mensaje: no G-R-A-B-E-S aquí. A pesar del horror visceral, la lógica retorcida del buscador de fama se impuso. Siguieron filmando. Se convencieron de que todo era una elaborada broma, una puesta en escena de otro grupo de exploradores para asustarlos. Pero mientras revisaban una de las tomas en la pequeña pantalla de la cámara, notaron algo imposible. Detrás de ellos, en la grabación, una figura borrosa, con una bata quirúrgica blanca, pasaba caminando lentamente por el fondo del pasillo. Ninguno la había visto en persona. Ninguno había escuchado un solo paso. Y sin embargo, la cámara la había captado con una claridad espeluznante. El aire se volvió helado, denso, como si estuvieran sumergidos en agua gélida. De repente, los viejos altavoces del techo, silenciosos durante 30 años, cobraron vida con un chirrido de estática ensordecedor. Y de entre el ruido blanco, surgió una voz masculina, grave y distorsionada por la electrónica defectuosa. Repetía una y otra vez la misma frase: Pabellón 9. No terminó, Pabellón 9. No terminó,
A unos segundos después, el mensaje se cortó y fue reemplazado por gritos humanos, crudos, desesperados, que llegaban a través del intercomunicador. No eran gritos de susto, eran gritos de dolor puro, el tipo de sonido que se te clava en el estómago y te revuelve las entrañas. Huyendo de los sonidos, llegaron al final del pasillo, frente a una puerta doble, con un letrero que decía «Sala de procedimientos». Empujaron con fuerza. Dentro, el olor a antiséptico era abrumador. Sobre mesas de acero inoxidable, instrumental quirúrgico de otra época, yacía cubierto de una gruesa capa de polvo. Y en una esquina, solitaria, había una vieja grabadora de cinta. Una cinta de cassette estaba dentro. La curiosidad, esa fuerza irracional y autodestructiva, pudo más que el miedo. Eric, temblando, presionó el botón de play. La cinta siseó y una voz clínica, sin emociones, resonó en la sala, silenciosa, an sujeto 47, an resistencia alta a la sedación. Iniciaremos incisión craneal para acceso al lóbulo temporal. En luego, un sonido inconfundible. El crujido metálico de una sierra, cortando hueso, un jadeo ahogado, un golpe sordo, como algo pesado cayendo al suelo. Y después, un silencio absoluto. La grabadora se detuvo con un clic. Y justo en ese instante, escucharon el mismo jadeo detrás de ellos. La cámara cayó al suelo, pero siguió grabando. Apuntando hacia el techo, la imagen se llenó con el destello de la linterna de otro de los chicos. Y en ese haz de luz, se recortó una figura. Era alta. Vestía una bata quirúrgica manchada y una máscara que le cubría el rostro. Solo se veían sus ojos, hundidos en cuencas oscuras, vacíos de toda emoción. Sostenía en su mano un bisturí que brillaba débilmente en paciente nuevo. Susurró la voz de la grabadora, pero esta vez estaba en la sala, con ellos. No se mueva, a los gritos que llenaron la cinta. A continuación, fueron indescriptibles. La cámara, en el suelo, giró violentamente, mostrando destellos de las paredes. Estaban cubiertas de nombres, cientos de nombres, arañados con desesperación. Y debajo de ellos, una fecha repetida, una y otra vez, a 1987, el año del incendio. Semanas más tarde, la policía encontró la cámara abandonada cerca de los terrenos del hospital. El lente estaba cubierto de una fina capa de polvo y ceniza. El video se corta bruscamente, pero no antes de que una última voz, susurrando muy cerca del micrófono, digan: ahora, todos somos parte del experimento. Nunca se encontraron los cuerpos de los jóvenes. Solo había huellas de arrastre que se perdían en la oscuridad de los pasillos, marcas de bisturí en el suelo de baldosas y una camilla solitaria en una de las habitaciones que, según los informes, todavía goteaba. Algo oscuro y espeso. El pabellón 9 fue demolido ese mismo año. Lo borraron del mapa, esperando borrar también su historia. Pero la gente que vive cerca, los que pasan por el terreno baldío, en las noches silenciosas, juran que a veces, si prestas atención, puedes escuchar un sonido que sube desde el subsuelo, el pitido débil e intermitente de un monitor cardíaco. Y, muy de vez en cuando, una voz distorsionada que parece salir de la nada y susurra al viento siguiente: Pacienchi, gracias por acompañarme en esta historia. Si te atreves a escuchar más, no olvides seguir el canal. Nos vemos en la próxima Oscuridad.